Quien vio a Alice aquella mañana nunca imaginaría que era su cumpleaños. 9 años cumplidos allí, en el cordón frío de una calle transitada, con el estómago vacío y la ropa demasiado fina para soportar el frío. Se despertó antes de que la ciudad empezara a hacer ruido, envuelta en la misma manta rasgada que había encontrado semanas antes cerca de una obra. Era temprano, muy temprano, de ese tipo de mañana gris que hace que todo parezca más pesado de lo que realmente es. Alice vive en la calle desde que su madre, Ana Paula, murió, y por más que intentara acostumbrarse, todavía existía una parte dentro de ella que se negaba a aceptar esa ausencia. Se despertó extrañando el toque de su madre en el cabello, esa forma suave de despertarla, como si el mundo fuera menos cruel de lo que era. Aquel día llevaba la extraña sensación de que algo debía cambiar, aunque no supiera qué. El día comenzó como todos los demás, pero Alice notó una diferencia. El hambre parecía haberse despertado antes, aunque ella era un dolor profundo, continuo, que subía hasta los hombros como si tirara de los músculos hacia abajo. Aún así, se levantó despacio, acomodó el short demasiado ancho en la cintura y comprobó si la foto de su madre aún estaba en el bolsillo. Un hábito que repetía automáticamente, como quien verifica si el corazón todavía late. El sol ni siquiera había tocado bien los edificios cuando ella se dirigió a la zona de las confiterías, donde a veces encontraba algo que hubieran tirado. Pero ese día, quizá por el coraje que solo los cumpleaños solitarios provocan, decidió intentar algo que nunca había probado antes. Entrar en una pastelería de lujo y pedir con todas las palabras un trozo de torta. Cualquier torta, aunque estuviera vencida, aunque estuviera rota, aunque estuviera olvidada en el fondo de una bandeja, era su forma de decirse a sí misma que, aunque invisible, aún merecía un gesto de dulzura. Cuando Alice empujó la puerta de vidrio de la pastelería, el sonido de la campana pareció demasiado alto para alguien tan pequeña. La niña entró despacio, como quien pisa un lugar prohibido, y en cierto modo así se sentía. El olor a azúcar quemada, chocolate y masa fresca invadió el aire, casi dejándola aturdida. Era un aroma que le recordaba vagamente la cocina diminuta donde su madre hacía torta los domingos, usando un cuenco abollado y una cuchara de mango rajado. Allí dentro todo parecía demasiado brillante, demasiado limpio, demasiado caro para cualquier cosa que formara parte del mundo de Alice. Se quedó parada junto al mostrador, observando tortas enteras cubiertas con glaseados perfectos, como si fueran monumentos de un mundo que ella solo veía tras vidrios. El coraje que la había llevado hasta allí temblaba un poco, pero seguía vivo. Cuando finalmente llamó a la dependienta, su voz salió tan baja que parecía miedo tomando forma. Pidió un trozo de torta vencida, exactamente así, con esas palabras, y eso hizo que la mujer del mostrador frunciera el ceño como si no hubiera entendido. Alice entonces repitió, más despacio, explicando que no necesitaba que fuera fresca, ni bonita, ni entera, solo algo que fueran a tirar. La dependienta todavía intentaba procesar la escena cuando un hombre que observaba desde lejos dejó la pluma sobre el mostrador con un gesto brusco. Era Julio, el dueño de la pastelería, uno de esos hombres que llevan en el rostro un cansancio silencioso, aún vistiendo impecable. Percibió la forma en que Alice apretaba los dedos, como si pidiera disculpas por existir allí. Pero lo que realmente lo desarmó fue ver a la niña sonreír, una sonrisa tímida, casi avergonzada, al recibir un plato con 2 pedacitos que guardaría como si fueran joyas. Mientras guardaba los pedazos de torta, como quien esconde un secreto precioso, Alice pidió una cuchara desechable, pero ni siquiera esperó la respuesta. Tomó el primer trozo con las manos, como si fuera algo demasiado sagrado para desperdiciar un segundo. Julio seguía, observando, no como comerciante, sino como un hombre que por primera vez en mucho tiempo notó algo resquebrajándose dentro de su propio pecho. Vio a la niña partir el trozo en 2 con un cuidado exagerado, casi ceremonial, y luego colocar la mitad más pequeña en el espacio vacío a su lado, en el banco de la pastelería. Cuando murmuró, «Este es para mi mamá», en un tono de conversación íntima, casi cómplice, Julio sintió un nudo formarse en la garganta, ese apretón que nadie desea sentir en público. La dependienta, sin entender la escena, solo observó, pero Julio dio
dio un paso atrás, como si necesitara ver todo desde lejos para procesarlo. Aquella niña, flaca, con una mirada que mezclaba coraje y cansancio, trataba un trozo de torta del desecho como si fuera el regalo más importante del mundo, y aún lo compartía con alguien que ya no podía comer. Era una ternura tan inesperada, tan desarmada, que desmontaba todas las corazas que él había ido construyendo con los años. Cuando Alice terminó de comer, agradeció con la boca manchada de chocolate, sosteniendo el plato con ambas manos, como quien agradece una oportunidad. Luego salió sin prisa, como si volviera a un mundo que ya había aceptado como suyo. Julio se quedó inmóvil, sintiendo que acababa de ver algo que no lograría olvidar. Julio salió de la pastelería con el gusto a azúcar aún en la boca, pero fue más allá del mero reflejo de curiosidad. Tomó su abrigo más pesado y siguió el rastro que la niña había dejado en la calle, como si fuera posible seguir el perfume del coraje. La vio más adelante, apoyada en el pasamanos de la plaza, escondiendo el plato entre las piernas. La escena era pequeña y frágil, Alice encogida, los hombros finos bajo la sudadera y la foto arrugada de Ana Paula apretada contra el pecho, como si fuera un amuleto que impidiera al viento llevarse memorias enteras. Había en su postura una mezcla de resistencia y absoluta vulnerabilidad, esa clase de presencia que cualquiera con un poco de mirada atenta percibe como un pedido de auxilio sin una palabra. Julio dudó, contando mentalmente las razones para no involucrarse: negocios, imagen, la vida predecible que había aprendido a mantener. Pero esas justificaciones sonaron deslucidas ante la escena, como papel empapado por la lluvia. Al acercarse, Julio notó detalles que nadie más en la plaza advertiría: un mechón de cabello rubio pegado a la frente de la niña por la humedad de la madrugada, la marca de un parche en la media que se destacaba como un mapa de lo que ya había vivido, el olor discreto a talco mezclado con el dulce de la torta que quedaba. Alice abrió los ojos un instante y trató de fingir normalidad, como quien oculta el propio hambre con un movimiento rutinario. Él se arrodilló, un gesto que pareció acortar la distancia entre sus vidas, y habló en voz baja, sin tono condescendiente. Preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. La niña guardó silencio por un segundo que pareció eterno, ojos evaluando, recuerdos desfilando, la memoria de la madre susurrando que no confiara en extraños, y luego dijo con honestidad directa: tengo frío y tengo hambre. Aquello fue demasiado simple para ignorarlo. Fue una invitación urgente y clara que no permitía medias palabras. Julio respiró hondo, no por frialdad, sino porque sintió que cualquier palabra dicha allí debía tener responsabilidad. Extendió la mano con cuidado, no para tocar, sino para ofrecer presencia. Preguntó dónde dormía y Alice señaló con el mentón hacia un rincón de la plaza, un banco agrietado que parecía incapaz de sostener hasta el peso de un gato. Allí, bajo árboles despojados por el viento, guardaba lo poco que tenía: la manta rota, una bolsa con tapitas coloridas que coleccionaba como si fueran joyas, y la foto de su madre que jamás soltaba. Julio se sintió invadido por una sensación desconocida, la percepción de que, por más dinero que tuviera, nunca lo habían llamado a cuidar algo que realmente importara. Se agachó junto a las pertenencias de Alice y notó el esmero con que organizaba cada cosa, como si ordenar lo poco que tenía fuera una forma de mantener el mundo menos caótico. Fue en ese instante, observando aquella pequeña fortaleza improvisada, que algo en Julio comenzó a moverse en direcciones que no sabía nombrar. Se vio recordando su propia infancia, los cumpleaños silenciosos, las mesas llenas que nunca borraban el vacío dentro de casa, el padre siempre viajando, la madre siempre distante. Tal vez fue eso lo que lo llevó a preguntar, casi sin darse cuenta: hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Alice tragó saliva, sorprendida, como si la hubieran descubierto en un secreto que no quería revelar. Luego asintió y su voz fue pequeña, pero firme: sí, 9. Julio sintió el impacto de esa información como si hubiera recibido un leve golpe, de esos que no derriban pero lo cambian todo. 9 años, y sola, en el frío, con hambre. La niña que había compartido lo poco que tenía con una madre que ya no celebraba su propio cumpleaños, como quien apenas intenta sobrevivir al día. Julio no sabía cómo dar un paso sin parecer intrusivo, pero tampoco soportaba la idea de dejarla allí, encogida, intentando calentarse con su propio cuerpo. Se quitó
quitó el abrigo, un abrigo caro de tejido pesado, y se lo ofreció con ambas manos, como quien ofrece respeto antes de ofrecer ayuda. Alice dudó, mirando la prenda como quien observa algo que no debería tocar. Era demasiado grande, demasiado cálido, demasiado bonito para alguien acostumbrada a recibir solo sobras. Pero cuando Julio lo colocó sobre sus hombros, despacio, sin prisa y sin tocar nada más que la tela, ella cerró los ojos por un momento, y en esa respiración corta, el narrador jura haber visto a una niña que, por algunos segundos, se permitió creer que quizá alguien realmente podía importarle. No era solo consuelo físico, era la sensación de ser vista. Después de eso, Julio tomó la decisión que había ido creciendo en él desde el instante en que la vio partir la torta con su madre muerta. Preguntó si tenía a alguien, algún pariente lejano, algún adulto que supiera dónde dormía. La respuesta llegó con la natural crudeza de los niños que ya vivieron demasiado. Solo tenía a mi mamá. Fue una frase simple, pero dicha con un peso tan profundo que pareció cargar todas las noches sin techo, todos los miedos, todas las veces que se despertó asustada por ruidos que nadie explicaba. Julio sintió que algo se partía dentro de él, no una parte que duele, sino una que despierta. Se agachó otra vez, poniéndose a su altura, y dijo: no sé exactamente cómo, pero quiero ayudarte. ¿Puedo llevarte a un lugar calentito hoy? Alice apretó la foto de su madre con fuerza, como quien consulta un consejo silencioso, y solo asintió. La caminata hasta el coche de Julio fue silenciosa, pero no un silencio pesado. Era un silencio de observación, como si Alice intentara entender si ese hombre realmente existía o si era solo otro pensamiento inventado por el hambre. Caminaba despacio, acompañando su paso con prudencia, sosteniendo el abrigo con ambas manos, como si pudiera perderlo si aflojaba demasiado los dedos. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas, y Julio notó cómo ella se estremecía con cada ráfaga, aún protegida. A mitad del camino, Alice se detuvo unos segundos y miró hacia atrás, hacia la plaza donde solía dormir. Fue una mirada de despedida silenciosa, no porque estuviera pronta a abandonar ese rincón, sino porque una parte de ella temía que nada de aquello fuera real, y que tendría que volver corriendo al frío en cualquier momento. Cuando entraron al coche, Alice tardó en cerrar la puerta. Sus ojos recorrieron el interior del vehículo como quien observa una biblioteca prohibida. Los asientos mullidos, el olor a cuero, el panel iluminado como si tuviera vida propia. Se sentó con cuidado exagerado, casi sin tocar los laterales, con miedo de ensuciar algo. Julio notó y dijo, con tono calmado, casi paternal: tranquila, esto es solo un coche. Pero para ella no lo era. Era un mundo. Era un espacio que no hacía ruido por la noche, que no olía a humedad, que no temblaba cuando alguien pasaba corriendo cerca. Cuando encendió la calefacción, Alice cerró los ojos un instante, y el narrador apostaría a que fue la primera vez en mucho tiempo que sintió calor sin tener que huir, sin tener que encogerse, sin tener que pelear con el viento. El trayecto hasta la casa de Julio pareció interminable para Alice, no por la distancia, sino por la cantidad de pensamientos que disputaban espacio dentro de ella. Cada semáforo en rojo hacía que su corazón latiera más rápido, como si temiera que él cambiara de idea y la dejara en medio de la calle. Julio, notando el nerviosismo silencioso, conducía con más calma de lo habitual, mirándola discretamente de reojo. Y fue así como notó algo que nadie más percibiría. Alice movía los labios de vez en cuando, como si hablara con alguien invisible. Preguntó con cuidado: ¿estás hablando con tu mamá? La niña asintió, tímida. Le cuento dónde estoy. A ella le gusta saber, respondió. No había dramatismo allí, solo la pureza de quien no aprendió aún a vivir sin compartir el mundo con quien ya se fue. Cuando llegaron frente a la casa, Alice se quedó paralizada. Era una casa grande, iluminada, con un jardín donde pequeñas luces parpadeaban como luciérnagas atrapadas en vidrio. No bajó de inmediato, solo observó, como si intentara descifrar si aquello era realmente un hogar o solo otra vitrina que no podría tocar. Julio dio la vuelta al coche y le abrió la puerta, pero la niña permaneció inmóvil, sosteniendo la foto de su madre con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Si quieres, volvemos, dijo, dejando claro que no había compromiso, solo elección. Pero Alice, después de unos segundos que parecieron demasiado largos para el corazón de Julio, respiró hondo y puso los pies en el suelo. Fue
fue un paso pequeño para el mundo, pero gigantesco para alguien que toda la vida fue tratada como si no tuviera lugar en ningún lado. Al entrar en la casa, Alice sintió como si el aire cambiara de densidad. El aroma dulce y cálido que venía de la cocina le recordó vagamente el olor de las tortas que su madre hacía cuando sobraba algún ingrediente. Un olor que, para ella, significaba seguridad. El suelo estaba tan limpio que parecía espejo, y la luz amarilla de las lámparas creaba una sensación de refugio que apretó su pecho de una forma difícil de explicar. Caminó despacio, casi de puntillas, sosteniendo el abrigo abierto como si fuera un escudo. Todo allí hacía ruido dentro del silencio que ella traía. El tic-tac suave del reloj, el zumbido de la nevera, hasta el crujir de las tablas del piso. Julio la observaba desde lejos, respetando su ritmo, percibiendo cada gesto vacilante, y fue en ese momento cuando comprendió, con una claridad casi dolorosa, que no solo estaba trayendo a una niña a su casa, estaba trayendo a su vida algo que jamás había permitido entrar. De repente, el sonido de pasos ligeros resonó por el pasillo. Livia apareció en la puerta de la sala, con ojos aún marcados por el cansancio de noches sin dormir y una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el desconcierto. No esperaba ver a su marido entrar tomado de la mano con una niña desconocida, y eso hizo que algo dentro de ella se removiera, como si recuerdos antiguos hubieran salido a la superficie. Alice, asustada, dio un paso atrás, casi ocultándose detrás de Julio. Livia lo notó. Sus ojos se suavizaron, pero la voz salió baja, como si aún tratara de entender la escena. ¿Quién es ella? Julio respiró hondo antes de responder, consciente de que aquel momento era demasiado delicado para cualquier descuido. Ella necesitaba ayuda, dijo simplemente. Pero al ver a la niña de cerca, Livia sintió un choque profundo cruzar su cuerpo. Había algo inquietantemente familiar en ese rostro. Livia se acercó un poco más, inclinando la cabeza, como quien intenta encajar un recuerdo que insiste en escapar. Sus ojos recorrieron el rostro de Alice, la forma de la barbilla, la manera en que las cejas se arqueaban cuando la niña estaba asustada, hasta la pequeña hoyuela que asomaba discretamente en la mejilla izquierda cuando respiraba hondo. Entonces la mirada de Livia cayó sobre la foto arrugada que Alice sostenía, y fue como si el mundo se detuviera. El aire salió de sus pulmones de manera brusca, casi dolorosa, mientras sus ojos se agrandaban en un reconocimiento inmediato y devastador. En esa foto, sonriendo con un vestido simple de estampado floral, estaba Ana Paula, la amiga que ella había amado como a una hermana en la adolescencia, la misma con la que rompió tras una tontería de pelea y a la que nunca volvió a buscar. La foto parecía dañada por el tiempo, pero el rostro era inconfundible. ¿Esa es tu mamá?, preguntó Livia con voz temblorosa. Alice, sin entender el torbellino silencioso que acababa de despertar, solo asintió tímidamente. Es mi mamá, la guardo aquí, dijo, tocando el bolsillo como quien muestra un altar secreto. Livia llevó la mano a la boca y las lágrimas brotaron sin aviso, sin permiso. El recuerdo de Ana Paula atravesó décadas en segundos, las notas intercambiadas en la escuela, las risas en la plaza, los sueños despreocupados y luego el silencio que nació del orgullo de ambas. La culpa que cargaba desde hacía años, por no haber buscado a la amiga, por no haber intentado reparar la distancia, ahora tomaba forma concreta delante de ella, en la figura de una niña de 9 años con los ojos de su madre. Julio, percibiendo la reacción de su esposa, no dijo nada. Permitió que ella se acercara y tocara, con extremo cuidado, el borde de esa foto. Fue en ese gesto simple que Alice sintió, por primera vez, que quizás aquella casa guardara algo más que paredes, que tal vez albergara historias entrelazadas con su propio destino. Livia tardó algunos segundos en recuperar el aire, no emocionalmente, sino físicamente, como si el impacto le hubiera robado el aliento. La presencia de Alice parecía abrir una gaveta que ella había mantenido cerrada durante años, llena de recuerdos que nunca tuvo el coraje de enfrentar. Llamó a la niña por su nombre, en un tono tan suave que parecía pedir permiso para existir en ese espacio emocional. Cuando Alice levantó la mirada hacia ella, Livia vio en los ojos de la niña la misma mezcla de fuerza y fragilidad que Ana Paula tenía cuando lloraba escondida en el baño del colegio, después de discutir con la madre. Era imposible no reconocerla. La mano de Livia temblaba cuando tocó el brazo de Alice por primera vez. Un toque leve, tan ligero que podría confundirse con un solo
soplo de viento, pero para la niña ese gesto pesó como una pregunta silenciosa. ¿Es seguro? Y por instinto, Alice no retrocedió. Quedó ahí, inmóvil, tratando de descifrar a aquella mujer que lloraba por una foto que llevaba consigo desde 1900 siempre. Julio observaba todo con el corazón apretado, como quien presencia algo que no pertenece solo a esa sala, sino a un pasado que jamás imaginó integrar. Conocía el dolor de Livia, sabía de la infertilidad, de los intentos fallidos, de los exámenes que eran pequeñas derrotas mensuales, de las noches en vela donde ella decía que quizá no había venido al mundo para ser madre, pero nunca la había visto reaccionar de esa manera, tan entregada, tan vulnerable, tan conmovida. Fue como si Alice hubiera activado algo que ninguna terapia, ningún diagnóstico y ningún medicamento había logrado alcanzar. Notó cuando su esposa se sentó en el sofá y, sin tomar a la niña a la fuerza, hizo un gesto suave con la mano, invitándola a sentarse a su lado. La niña, desconfiada, miró a Julio buscando algún tipo de autorización emocional. Bastó un asentimiento de su parte, simple, firme y tranquilizador, para que diera 2 pasos tímidos y se sentara en la punta del sofá, sosteniendo la foto de su madre, contra el pecho como si fuera su ancla. Sentada en el sofá, Alice mantuvo las piernas juntas y las manos escondidas en las mangas del abrigo grande, como si tratara de ocupar el menor espacio posible por miedo a molestar. Livia la observaba con una mezcla de ternura y culpa, intentando ordenar dentro de sí el impacto de ese reencuentro indirecto con el pasado. La sala parecía pequeña para tantas emociones. La niña, notando la mirada atenta, levantó la foto y con un gesto casi espontáneo se la mostró a Livia como quien ofrece algo valioso. Ella sonreía así todos los días, dijo Alice con una inocencia que perforaba cualquier defensa emocional. Livia pasó la punta de los dedos sobre el rostro de Ana Paula en la foto y una sonrisa temblorosa se escapó, no de alegría, sino de dolor mezclado con nostalgia. Yo conocí a tu mamá, murmuró, como si hablara consigo misma, pero lo suficientemente alto para que la niña oyera. Y esa frase simple cargaba décadas de historia. Alice abrió los ojos con sorpresa y todo su cuerpo pareció adelantarse 1 milímetro, como si cada fibra quisiera acercarse a esa revelación. ¿Conociste?, preguntó con urgencia, propia de niños que lo perdieron todo. Livia respiró hondo antes de responder, intentando contener las lágrimas para no asustar a la niña. Era mi mejor amiga cuando tenía tu edad. Alice parpadeó, absorbiendo la noticia como quien recibe un regalo que nunca supo que necesitaba. Era como si de repente una parte del mundo que pensaba desaparecida adquiriera continuidad, lazos. ¿Tu mamá hablaba de ti?, preguntó casi en susurro. Livia tragó saliva. La verdad era que no sabía si Ana Paula aún la recordaba, pero respondió con la sinceridad más delicada. Hablaba de un tiempo bueno que vivimos juntas, y yo nunca la olvidé. La casa entera pareció contener la respiración ante ese puente invisible que se formaba entre ambas. El silencio que siguió no era vacío, era un silencio pleno, denso, cargado de recuerdos que no cabían en frases. Alice miraba a Livia como quien intenta reconocer rasgos heredados de una historia desconocida. La niña jugueteaba con los dedos, nerviosa, mientras decidía si hacer la pregunta que ardía en su interior. ¿Tú sabes por qué ella no volvió más a casa?, inquirió con una simple brutalidad que apretó el pecho de Livia. Julio se movió en el sofá al oír aquello, pero permaneció callado. Ese momento no le pertenecía. Livia tomó la mano de la niña, pequeña, fría, frágil, y dijo con tono cargado de arrepentimiento, vergüenza y amor antiguo: la vida nos alejó, y yo nunca tuve el valor de buscarla. Ese es uno de mis mayores errores. Al oír eso, Alice no supo explicarlo, pero sintió una extraña forma de consuelo. Alguien más allí también tenía huecos en el corazón. Alice se recostó un poco más en el sofá, como probando lentamente la posibilidad de confiar en ese nuevo mundo. ¿Era buena?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Quería oírla de alguien que la hubiera visto viva. Los ojos de Livia brillaron a pesar del dolor. Era la mejor parte de todos los lugares donde estaba, respondió con voz firme, casi orgullosa. Terquísima, graciosa, llena de ideas locas, y cuidaba de mí de un modo que nadie más lo hizo. La niña sonrió, una sonrisa cargada de añoranza por algo que nunca vivió. Livia agregó: tienes sus ojos. Al oír eso, los labios de Alice temblaron. Era la primera vez
desde la muerte de su madre que alguien hablaba de ella en presente, real, como si aún estuviera allí. Esa pequeña confirmación plantó en ella un sentimiento casi desconocido, pertenencia. Julio, hasta entonces silencioso, se levantó y fue a la cocina a preparar algo para que la niña comiera. No quería interrumpir el intercambio entre Alice y Livia. Percibía que algo preciado estaba ocurriendo y no quería romperlo con palabras apresuradas. Mientras calentaba leche y cortaba un trocito de torta fresca, notó sus propias manos temblar levemente, no por nerviosismo, sino por conciencia. Esa niña ya estaba cambiando todo: la rutina, la casa, las emociones y sobre todo las certezas que él tenía sobre quién era y cómo vivía. Oyó cuando Alice preguntó tímidamente si podría quedarse con el abrigo solo por hoy, como si temiera ser reprendida por aceptar algo tan valioso. Livia respondió antes de que él volviera a la sala: «Ese abrigo es tuyo ahora». La niña parpadeó sorprendida, como quien nunca escuchó «es tuyo», refiriéndose a algo importante de verdad. Cuando Julio regresó con la bandeja, encontró a las dos sentadas más cerca que antes, no pegadas, pero alineadas, como si el espacio entre ellas ya se llenara con algo nuevo. Puso la bandeja en la mesa de centro y avisó con un tono gentil que incluso le sorprendió: «Es para ti, Alice, todo». La niña miró el vaso de leche caliente como si fuera una rareza. Lo sostuvo con ambas manos, acercó el rostro y aspiró profundo, dejando que el vapor tocara su piel. Y en ese gesto sencillo había una memoria antigua, rescatada. «Mi mamá hacía esto también», dijo, soplando antes del primer sorbo. Livia sonrió emocionada, recordando las tardes en que ella y Ana Paula compartían un vaso de leche en el patio después de la escuela. Era como si la presencia de la amiga retornara en hilos invisibles, cosiendo pasado y presente en una delicada tapicería que solo quienes vivieron esas penas reconocen. Alice se comió despacio, como si cada bocado necesitara la autorización de una parte herida dentro suyo. Julio y Livia observaban sin prisa, respetando ese ritual. De vez en cuando, la niña miraba alrededor, como si aún no creyera estar allí, en una sala calentita, con comida fresca, sin tener que disputar espacio con el viento ni con el miedo. Y fue en ese pequeño intervalo entre mordisco y mordisco que Julio notó algo que lo conmovió. Alice, aún con hambre, dejaba un pedacito en el borde del plato, un gesto automático, casi instintivo. «¿Por qué separaste eso?», preguntó con suavidad, sin mirar mucho hacia arriba. Ella respondió: «Es para mi mamá». No había dramatismo en su voz, solo fidelidad. Julio sintió un escalofrío recorrer la espalda. Esa religiosidad afectiva, esa lealtad absoluta, era algo que jamás había visto ni en el mundo adulto ni en el de los negocios. Livia respiró hondo al oír eso, y no fue solo emoción, fue la culpa removiéndose dentro de ella como un animal despertado tras años de silencio. La forma en que Alice sujetaba el trocito reservado le recordaba tanto a Ana Paula, guardando pequeños detalles para ella en la adolescencia, como si siempre sobrara algo de amor, aunque faltara todo lo demás. «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti», dijo Livia en ese tono que solo se usa para decir la verdad más íntima. Alice tragó saliva, desviando la mirada por no saber cómo manejar esa afirmación tan grande, tan cargada de sentido. No estaba acostumbrada a ser motivo de orgullo para nadie. Por un instante apretó el abrigo alrededor del cuerpo, sintiendo el peso, el calor y, quizá por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de ser realmente acogida. Al terminar de comer, Alice se limpió la boca con el dorso de la mano, un gesto propio de quien no está habituado a servilletas suaves, y miró alrededor, esperando instrucciones sobre qué hacer luego. La casa parecía demasiado grande y silenciosa, casi intimidante. Fue entonces que Livia, notando su inquietud, se levantó y preguntó: «¿Quieres darte un baño caliente?». Alice se paralizó. La pregunta era simple, pero su significado era enorme. Un baño caliente era algo que no tenía desde antes de que su madre enfermara. La niña tardó unos segundos en responder, mirando sus brazos sucios, el suelo, la foto de su madre, como pidiendo disculpas por existir en ese espacio tan distinto. «¿Puedo?», preguntó con fragilidad que apretó el corazón de Julio. «Claro que puedes», respondió Livia, extendiendo la mano con delicadeza, como quien ofrece refugio a un ave herida. El pasillo hacia el baño pareció interminable para Alice. Cada paso resonaba distinto, como si el suelo pusiera a prueba su pertenencia en ese lugar. Cuando Livia abrió la puerta, el vapor llenaba el ambiente,
caliente, y el olor a jabón dulce se mezclaba con la madera húmeda. Alice entró despacio, casi pidiendo permiso para todo, para la toalla suave colgada, para la alfombra limpia, para el chorro del agua que caía como una pequeña cascada domesticada. «Voy a esperar afuera, ¿vale?», dijo Livia al notar que la niña temblaba, no de frío, sino de recelo. «A solas». Alice se quitó lentamente el abrigo, luego la sudadera, luego las medias gastadas que se pegaban al pie, y al poner la mano bajo el agua caliente, el choque fue tal que dejó escapar un sollozo, de esos cargados de memoria, de dolor y de una sensación casi olvidada, la de ser cuidada. Alice permaneció bajo el agua unos minutos más de lo necesario, como si quisiera que ese calor durara para siempre. El agua corría por su pelo enmarañado y se llevaba una capa de polvo que parecía adherida a su piel desde siempre. Cada gota que caía sonaba como una pala quitando arena de un reloj antiguo. Cerró los ojos y dejó que la memoria de su madre invadiera el pequeño espacio, la manera en que Ana Paula batía la masa con fuerza, los nudos que hacía en el cabello cuando estaba preocupada, la risa corta antes de salpicar harina en el delantal. Al secarse, sintió por primera vez la suavidad de una toalla que no había sido usada por varias personas. Era un lujo que la hizo sonrojar, como si estuviera transgrediendo una regla invisible que decía: «No pertenezco a este confort». Saliendo del baño envuelta en la toalla, vio a Livia sentada en el pasillo, mirada distante y manos entrelazadas como quien sostiene un recuerdo vivo. Livia sonrió con ternura y dijo: «Puedes usar la ropa de mi hermana, son nuevas, las cogí para donar, pero parece que escogieron el día justo». Alice recibió la ropa como quien recibe una herencia inesperada, manos temblando, ojos brillantes y un agradecimiento mudo que se dibujó en el rostro como un sol que no pide permiso para iluminar. Vestida con una camiseta que le quedaba mejor que cualquier prenda propia y con el pelo aún húmedo brillando a la luz, Alice se sentó en la mesa de la cocina mientras Julio preparaba un té suave sin prisa, como si el hervir el agua fuera un ritual de bienvenida. La cocina, antes distante y reservada, se convirtió en escenario de pequeñas conversaciones. Livia contó una anécdota breve sobre Ana Paula, cómo convertía una torta quemada en risa y cómo una vez hizo una cobertura con leche condensada y ralladura de naranja que dejó a todos sorprendidos. Y Alice escuchó como quien recibe fragmentos de su madre en forma de relato. Julio, entre sorbo y sorbo, llamó discretamente a un conocido del trabajo social, no para delegar la responsabilidad, sino para entender las opciones inmediatas. Quería hacer todo bien, pero su deseo más grande era simple y urgente: asegurarle a la niña un lugar seguro esa noche. Tras la llamada, se sentaron de nuevo. Quedó decidido, en ese silencio firme que no precisa firmas, que Alice se quedaría allí hasta que organizaran algo más permanente, y que mientras tanto tendría una habitación, una rutina, y por primera vez en mucho tiempo, alguien que le preguntara cómo había sido su día. La niña apretó la foto de su madre y con voz baja dijo: «¿Puedo ponerla en mi almohada?». Livia inclinó la cabeza con lágrimas contenidas y respondió: «Claro, aquí ella dormirá con nosotros». La habitación donde Alice dormiría esa noche parecía sencilla, pero para ella era como entrar en un mundo paralelo, uno que olía a jabón, a madera limpia y a un tipo de silencio que no lastima. La cama, hecha con una manta azul clara, le pareció demasiado blanda para su cuerpo acostumbrado al concreto. Al pisar la alfombra mullida, sintió como si caminara sobre una nube, y eso la desconcertó tanto que retrocedió un poco, como si el piso fuera demasiado amable para alguien como ella. Livia la observaba desde lejos, intentando ocultar la emoción que llenaba su pecho. «Si quieres, puedes elegir una de las almohadas», dijo, señalando 3 cojines alineados con cuidado. Alice tomó la más pequeña, pensando que sería la menos incómoda, y sacó la foto arrugada del bolsillo. La puso sobre la almohada, alisando con cuidado las esquinas dobladas, como quien acomoda la marca de una presencia invisible. A ella le gustaba el azul, dijo sin darse cuenta de que su voz llevaba una ternura que dolía. Al ver a la niña acomodando la foto en la almohada, algo dentro de Livia se quebró, pero no era un dolor destructivo. Era el comienzo de una reconstrucción, como si piezas abandonadas finalmente se reconocieran entre sí. Se acercó despacio, se sentó al borde de la cama
y preguntó, ¿puedo quedarme un rato contigo hasta que te duermas? Alice vaciló, mirando a Julio, quien estaba apoyado en el marco de la puerta, observando la escena con el pecho lleno de una emoción que apenas podía nombrar. Él asintió con tranquilidad, transmitiendo seguridad. Entonces Alice aceptó con un pequeño movimiento, cargado de confianza creciente. Livia pasó la mano por su cabello, un gesto suave, casi intuitivo, y Alice cerró los ojos de inmediato, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien la tocaba con verdadero cariño. Era un toque que decía, no estás sola. La niña inspiró profundo y por primera vez desde la muerte de su madre, el sueño llegó sin miedo. Cuando Alice finalmente se durmió con la foto de su madre acunada entre las manos, la casa entera pareció cambiar de atmósfera. Julio y Livia se quedaron unos minutos en la puerta de la habitación, observando su respiración tranquila, un ritmo ligero, casi musical, distinto a la tensión con la que había llegado. Era como si el sueño hubiera desarmado capas de defensa que el mundo obligó a construir demasiado temprano. Julio sintió un apretón en el pecho, una emoción cálida, casi paternal, que no recordaba haber sentido ni cuando imaginó ser padre años atrás. Livia, por su parte, llevó la mano a los labios como quien intenta contener un sollozo que no quiere escapar. Veía en esa pequeña figura dormida no solo a la hija de la amiga que perdió, sino una segunda oportunidad de reparar, de cuidar, de amar. Al cerrar la puerta, ambos supieron, sin decirlo, que algo irreversible había ocurrido allí. En la sala, sentados en silencio, necesitaron unos minutos para procesar lo que sentían. Julio fue el primero en hablar con voz baja y temblorosa. Livia, no puedo dejar que esta niña vuelva a la calle mañana. No fue una pregunta ni una petición, fue una decisión nacida desde dentro, de esas que no se explican con lógica, solo con verdad. Livia lo miró con los ojos aún húmedos. Yo tampoco puedo, respondió con una sinceridad que perforaba cualquier duda. Apretó las manos, recordando cada intento frustrado de concebir, cada médico que decía que quizá no sería posible, cada noche donde tuvo que sonreír para no llorar. Pensar en Alice, sin embargo, aquietó algo dentro suyo por primera vez en años. Julio, ella nos necesita, dijo, y creo que nosotros también la necesitamos. La frase quedó flotando en el aire, demasiado verdadera para ignorarla. Esa conversación silenciosa se convirtió, poco a poco, en un plan que ninguno de los dos se atrevía a llamar decisión final. Pero el sentimiento era demasiado claro para eludirlo. Julio se pasó la mano por la cara, intentando ordenar pensamientos que llegaban en oleadas. Tenemos que entender qué es lo mejor para ella, pero no quiero que pase ni una noche más en la calle, dijo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Livia asintió, secándose discretamente una lágrima. Tiene cicatrices físicas y emocionales, pero también una fuerza que nunca vi, murmuró, recordando cómo Alice sujetaba la foto con tanta lealtad. Quedaron allí, lado a lado, en un silencio que no dolía, un silencio que alineaba dos historias que siempre parecieron demasiado distantes para tocarse hasta ese momento. Cuando Julio apagó las luces y subió las escaleras, sintió el corazón latir distinto, como si entrara en una nueva versión de su propia vida. Livia lo acompañó, pero antes de entrar al cuarto de la pareja, se detuvo frente a la puerta de la habitación donde dormía Alice. La luz suave del flexo dejaba a la niña envuelta en un brillo casi etéreo, como si la casa la protegiera. Livia apoyó la frente en la puerta un momento, algo que no hacía desde que perdió la esperanza de ser madre. Ella, que se había sentido rota durante tanto tiempo, percibió que algo de su interior se estaba pegando de nuevo, justo allí, en silencio. Buenas noches, mi pequeña, murmuró sin entrar, como quien respeta el sueño sagrado de alguien que nunca debió aprender tanto sobre el dolor tan pronto. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, no de cansancio, sino de alivio, como quien nota que algo dentro suyo por primera vez en muchos años haya un camino de regreso a casa. Alice despertó a mitad de la noche sobresaltada, un sobresalto silencioso, de esos que no hacen ruido pero atraviesan el cuerpo como un rayo. Por un segundo no reconoció el techo claro ni el olor de las sábanas limpias. El instinto de la calle vino primero. Se incorporó rápido, abrazando las rodillas como si estuviera lista para huir. Pero entonces sintió la suavidad de la manta, vio la foto de su madre aún junto a la almohada
y percibió que la habitación estaba cálida, protegida, segura. Su respiración, antes acelerada, fue calmándose hasta que sus hombros dejaron de temblar. Era extraño, desconcertante, despertar sin el viento frío en la cara, sin pasos desconocidos alrededor, sin la constante sensación de peligro. Poco a poco, dejó que su cuerpo se reclinara otra vez sobre el colchón, intentando aceptar que, por esa noche al menos, estaba en un lugar donde el miedo no mandaba. En la habitación contigua, Livia tampoco dormía profundamente. Algo la llamaba, como si el cuerpo supiera antes que la mente que Alice necesitaba su presencia en ese instante. Se levantó despacio, abrió la puerta con cuidado y fue hacia el pasillo. La luz tenue del flexo parecía una invitación. Al asomar, vio a Alice sentada, con los ojos abiertos y aún luchando contra el sobresalto nocturno. Livia, sin decir nada, entró y se sentó al borde de la cama. ¿Fue solo un sueño?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Alice negó con la cabeza. Livia abrió los brazos, ofreciendo un abrazo, no insistente ni urgente, solo disponible. La niña dudó medio segundo antes de aceptar acurrucarse en ese regazo. Cuando apoyó la cabeza en el pecho de Livia, algo en su interior cedió, como si finalmente hubiera encontrado el lugar exacto donde dejar descansar el dolor. Livia se quedó con Alice en brazos el tiempo que la niña lo necesitó. No hubo prisa, ni intento de apresurar el consuelo, solo presencia. La respiración de Alice, a poco, se sincronizó con la de Livia, creando un ritmo tan delicado que recordó a antiguos rituales silenciosos de cuidado entre madre e hija. Con cada suspiro más profundo, Livia sentía a la niña relajarse, como si permitiera a alguien compartir el peso que llevaba desde muy pequeña. Aquí estás segura, murmuró casi sin voz, como quien hace una promesa y al mismo tiempo implora. Alice apretó la foto contra el pecho y contestó en voz baja. Lo sé, no era un lo sé racional, era un reconocimiento primario y profundo de haber encontrado un regazo que no la dejaría caer. Cuando la niña volvió a dormirse, Livia estuvo unos minutos mirándola. Alice mostraba esa paz en el rostro que solo tienen los niños muy cansados cuando, por primera vez, sienten protección. Era imposible no ver rasgos de Ana Paula en ella, el contorno suave de los ojos, la pequeña hoyuela al relajarse, hasta la manera de fruncir la frente al soñar. Una oleada de nostalgia mezclada con remordimiento cruzó a Livia, pero, a diferencia de otras veces, no la paralizó. Le dio dirección. Cubrió a la niña con la manta y se levantó con suavidad, cerrando la puerta como quien protege un tesoro. Antes de irse, miró la foto sobre la almohada y susurró. Fallo contigo antes, Ana, pero no fallaré con ella. A la mañana siguiente, Alice despertó con una sensación extraña. Por primera vez en largo tiempo, no sentía dolor en la espalda, ni frío en los pies, ni ese miedo instintivo que aparece antes de abrir los ojos. La habitación estaba en silencio, bañada por la luz suave del sol filtrada por la cortina clara. Se demoró unos segundos en recordar dónde estaba, el techo limpio, el aroma a jabón en la piel, la manta mullida. Todo parecía lejano de la vida que conocía y su cuerpo entró en estado de alerta. Se incorporó despacio, abrazando la almohada como si comprobara la realidad antes de confiar en ella. Fue entonces cuando vio la bandeja sobre el escritorio, un vaso de leche tibia, 2 rebanadas de pan con mantequilla y una pequeña flor amarilla al lado. Un detalle sencillo pero cargado de intención. Nadie le había preparado algo así jamás. Al abrir la puerta, encontró a Livia sentada en el pasillo como aguardando que despertara. El gesto, simple y silencioso, le atravesó como un abrazo invisible. Para una niña habituada a la ausencia, saber que alguien la esperaba fue casi un choque emocional. Buenos días, mi amor, dijo Livia con suavidad, y Alice bajó la mirada automáticamente, tímida. ¿Dormiste bien?, asintió mordiendo el labio para contener una emoción que no sabía nombrar. No estaba acostumbrada a que la llamaran mi amor. Esas palabras eran tan raras que dolían de escuchar. Livia notó la vacilación y completó. Si quieres, desayunamos juntas. Alice dio su primera sonrisa tímida de la mañana, pequeña, casi escondida, pero verdadera, y contestó, quiero. El desayuno fue en la cocina, un espacio acogedor que se sintió más vivo con la presencia de la niña. Alice se sentó con cuidado en la silla, manteniendo las piernas juntas y las manos en el regazo, como si temiera ocupar demasiado espacio. Livia puso el pan en su plato
plato y le acercó el vaso de leche sin prisa, como quien presenta un ritual de cariño que no necesita explicación. La niña observó cada detalle: la luz entrando por la ventana, el sonido de la tetera, el olor de la mantequilla derritiéndose, como si quisiera memorizarlo todo por miedo a que el momento desapareciera de repente. «Come cuanto quieras». «Sí», dijo Livia con una sonrisa afectuosa. Alice asintió y dio el primer mordisco despacio, casi con reverencia, y por primera vez en mucho tiempo comió sin prisa ni miedo de que alguien le quitara el plato. Mientras desayunaban, Julio apareció en la puerta de la cocina, aún con camiseta y el cabello despeinado, un fuerte contraste con el empresario impecable que las revistas solían retratar. Sonrió al ver a Alice sentada allí, como si su presencia llenara un vacío que ni él sabía que tenía. «¿Dormiste bien?», preguntó con una leve torpeza de quien aún aprende a dirigirse a una niña sin formalidades. Ella asintió y él se acercó para tomar una taza. Se sentó junto a ellas y por unos segundos compartieron el silencio cómodo de una mañana prometedora. Fue en ese momento que Alice levantó la mirada y preguntó: «¿Puedo ayudar en algo?». La pregunta, honesta y humilde, alcanzó a los adultos como recordatorio de cuánto tuvo que crecer antes de tiempo. «¿Puedes ayudarme a elegir una torta para hacer más tarde?», respondió Julio, arrancándole a la niña la primera sonrisa completa del día. La idea de ayudar a cocinar la dejó sorprendida y también inquieta. Había algo casi sagrado en el acto de cocinar para ella, porque cada recuerdo de Ana Paula en la cocina venía unido a un aroma: harina en el aire, azúcar derritiéndose, el sonido metálico de la cuchara raspando el cuenco. Cuando Julio puso el cuaderno de recetas sobre la mesa, Alice se acercó y tocó la tapa con la punta de los dedos como quien acaricia una memoria. «Elige una», dijo él, girando las páginas con calma. La niña hojeó las hojas, mirando los dibujos, las anotaciones, las notas marginales. De pronto, sus ojos se detuvieron en una receta simple, escrita con letra redonda: torta de naranja con corteza crocante. Tragó saliva. «Mi mamá hacía esta», susurró con voz cargada de nostalgia. Livia posó la mano sobre la de ella en un gesto silencioso que decía: «Entonces, esa será». La cocina se transformó en un pequeño universo compartido. Julio separaba los ingredientes mientras Livia ayudaba a Alice a batir los huevos. Ella lo hacía con una concentración tan intensa que parecía llevar a cabo una ceremonia. Cuando el aroma de la naranja comenzó a expandirse por la casa, Alice cerró los ojos y respiró profundo, queriendo guardar ese olor para siempre. «Cuando hacía esto con mi mamá, decía que el olor a naranja despertaba la casa entera», contó mientras mezclaba la masa con movimientos lentos pero firmes. Livia observó cada gesto y sintió una ternura maternal que creía haber perdido. Julio, al verlas lado a lado, supo que esa torta no era solo una receta, era un reencuentro, una puente que unía pasado y presente, dolor y cura, pérdida y pertenencia. Mientras la torta se horneaba, el aroma cálido y dulce de naranja impregnó la casa, un olor casi curativo. Alice se quedó sentada frente al horno, observando cómo la masa subía como si fuera un milagro en cámara lenta. Había algo que la hacía sentirse pequeña y grande a la vez. Pequeña por no entender cómo su vida había cambiado tanto en tan poco. Grande porque, por primera vez desde la muerte de su madre, sentía que formaba parte de algo que no desaparecería cuando se apagara el sol. Livia se sentó a su lado, apoyando el mentón en la mano, y juntas escucharon el susurro de la masa dorándose. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo Livia con total sinceridad. Alice respiró hondo y apoyó la cabeza en su brazo, un gesto tímido, pero lleno de confianza creciente. Era como si en ese aroma de torta fresca se escondiera la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando la torta estuvo lista, Julio la colocó sobre la encimera con cuidado, como si manipulara algo más valioso que una receta. Alice se puso de puntillas para verla mejor, y al ver la corteza brillante, sonrió con una alegría genuina que apretó el corazón de los dos adultos. Julio cortó una porción pequeña y la puso en un platito. Antes de probarla, Alice apartó un trocito y lo puso en la orilla del plato, igual que había hecho en la pastelería. Pero esta vez explicó: «Es para mi mamá, pero creo que ella va a estar contenta de que yo también la coma». Livia tocó el hombro de la niña y respondió: «Estaría más feliz aún viéndote siendo amada». Alice se quedó en silencio unos segundos, sosteniendo la porción con ambas
ambas manos y asimilando esa frase como una verdad que lo cambia todo por dentro. Después del almuerzo improvisado con torta de naranja y risas tímidas, Julio propuso dar una vuelta con Alice por el jardín de la casa. Era un espacio amplio, con pequeños árboles frutales y flores que siempre parecían recién regadas. Para una niña acostumbrada al asfalto duro, caminar por ese césped suave fue casi increíble. Alice se quitó los zapatos por iniciativa propia, una mezcla de curiosidad y libertad, y sintió la hierba fría bajo las plantas de los pies. Miró a Julio, sin saber si estaba permitido, pero él solo sonrió y dijo: «Puedes estar a tus anchas, la casa también es tuya». Esa palabra «también» quedó resonando en ella como una novedad difícil de asimilar. Corrió unos pasos, riendo bajito con los brazos abiertos, y Julio notó: esa era la versión de la niña que el mundo jamás le dejó existir. Mientras caminaban, Alice encontró un árbol pequeño cargado de limones aún verdes. Tocó uno con cuidado y dijo: «Mi mamá decía que el limón cura todo». Julio rió, acordándose de las veces que de niño bebió té de limón con miel, no por el efecto sino por el cariño. «Creo que tu mamá tenía razón», contestó. Alice guardó silencio un momento, mirando el limón como quien conversa con un recuerdo. Luego preguntó: «¿Crees que le gustaría aquí?». Julio se detuvo a su lado, respiró profundo y respondió con la honestidad más limpia que pudo encontrar: «No solo creo, estoy seguro». Alice sonrió, pequeño pero lleno de luz, como si en ese instante se abriera una grieta entre pasado y presente que unía ambas versiones de su vida, la que perdió todo y la que empezaba, a paso lento, a recuperar. Al volver a la casa, Alice se dio cuenta de algo que hasta entonces no había notado. Había marcos con fotos en las estanterías de la sala, con imágenes antiguas de Julio y Livia, viajes olvidados, momentos de un pasado más ligero. Se acercó a uno donde Livia aparecía sonriendo junto a una amiga con el mismo cabello castaño claro de Ana Paula. «¿Esa eres tú?», preguntó con curiosidad. Livia miró la foto y necesitó un segundo para recuperar el aliento, porque la reconocía perfectamente. Era ella y Ana Paula a los 15 años, en un día que habían faltado a clase para comprarse helado. Livia sostuvo la foto y sintió el peso de la memoria latir. «Fue uno de los mejores días de mi vida», admitió. Alice inclinó la cabeza, examinando cada detalle, y dijo con sinceridad: «Eras bonita como ella». Livia rió con lágrimas en los ojos. Nadie desde hacía años la había mirado con ese inocente aprecio. Julio, observando desde la puerta, notó algo que lo conmovió. Esa casa, antes silenciosa y excesivamente ordenada, comenzaba a cobrar vida auténtica. No era la decoración ni la luz del sol lo que cambiaba. Era Alice, su manera de caminar con curiosidad, de tocar las cosas con cuidado, de preguntar lo que nadie preguntaba. Rompía la rigidez que reinaba allí. Era como si hubiera activado un botón secreto que despertaba algo en los dos adultos que habían olvidado que existía. Julio puso la mano en el hombro de Livia, que aún sostenía la foto. «Ella lo cambió todo, ¿no?», murmuró. Livia, sin apartar la mirada de la niña, solo respondió: «Está devolviendo lo que habíamos perdido y ni siquiera nos habíamos dado cuenta». Más tarde, cuando la tarde caía y la casa se bañaba en ese tono dorado propio de los atardeceres tranquilos, Alice encontró un cuadernito olvidado sobre una mesa lateral. Era pequeño, de tapa azul clara, con páginas algo amarillas por el tiempo. «¿Puedo verlo?», pidió, levantando el cuaderno como quien solicita permiso para tocar algo íntimo. Livia asintió, y la niña lo hojeó con la delicadeza de quien conoce el valor de lo que sobrevive al tiempo. Allí había anotaciones sueltas, garabatos de recetas, frases motivacionales escritas en momentos de intento y dolor. De repente, Alice se detuvo en una página donde solo había una frase con letra torcida: «Un día voy a ser madre, de una forma u otra». La niña levantó la vista y miró a Livia con una mezcla de sorpresa y comprensión. Livia sonrojó un poco, pero no apartó la mirada. «Lo escribí en un día difícil», confesó. Alice abrazó el cuaderno contra el pecho, como si hubiese encontrado una pieza de esperanza que la incluía. Esa frase quedó flotando entre las dos, creando un lazo silencioso que no necesitaba explicaciones. Alice devolvió el cuaderno con cuidado y preguntó en un hilo de voz que aún traía miedo, pero también deseo: «¿Tú todavía quieres ser madre?». La pregunta alcanzó a Livia con la precisión de una flecha, pero no dolió. Abrió. Ella se arrodilló frente a la niña, poniéndose a su altura, y
respondió con la vulnerabilidad más honesta que tenía. Siempre quise, pero pensé que ya no podía. Alice tardó unos segundos en hablar de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz siguió firme. Yo también quería tener una madre, una que se quedara conmigo. Esas palabras, pequeñas y gigantes al mismo tiempo, hicieron que Livia se llevara las manos al rostro, tomada por una emoción cálida que rompía cualquier lógica. Julio, observando desde la distancia, sintió que aquello era el comienzo de una elección sin retorno, y quizás la más correcta de todas. Tras ese diálogo lleno de verdades que ya no cabían debajo de la alfombra, el ambiente en la sala cambió. No quedó pesado, sino auténtico. Alice se sentó en el sofá abrazando las piernas, mientras Livia permanecía arrodillada a su lado, todavía recomponiéndose. Julio se acercó con cuidado, sintiendo que ese no era momento de grandilocuencias, sino de presencia. Puso una mano en el hombro de su esposa y la otra en el borde del sofá, cerca de Alice, formando un círculo discreto de protección a su alrededor. «Alice, no tienes que decidir nada ahora, ¿vale?», dijo Julio con amabilidad que desarmaría incluso a los más escépticos. «Solo queremos que sepas que no estás sola». La niña parpadeó, como probando que las lágrimas no cayeran. «¿No estoy?», repitió, tanteando el sonido de una frase que siempre había soñado, pero nunca pudo pronunciar. «No», respondió Livia con firmeza. «Nunca más». El resto de la tarde se llenó de pequeñas conversaciones, descubrimientos y silencios significativos. Alice contó historias sobre su madre, cómo inventaba canciones para espantar el miedo, cómo improvisaba juguetes con tapitas de botella, cómo le trenzaba el cabello incluso en días en que estaba demasiado cansada para sonreír. Livia escuchaba con atención casi religiosa, reconstruyendo en su mente la amiga que perdió por el paso del tiempo, el silencio y un destino cruel. Julio, sentado en la butaca, miraba a las dos con la sensación de presenciar algo sagrado. No era solo el encuentro entre una niña huérfana y una pareja intentando llenar sus propias grietas, era el reencuentro de historias que sin saberlo habían caminado siempre cerca. Y cuanto más hablaba Alice, más parecía ampliarse la casa para acogerla. No físicamente, emocionalmente. Al caer la noche, Julio propuso cenar juntos algo sencillo: sopa caliente, pan y un poco de ensalada. Alice ayudó a poner la mesa, alineando los cubiertos con el cuidado de quien decora un altar. Era evidente su cautela. Ordenaba todo con precisión extrema, como si temiera equivocarse y perder un privilegio recién ganado. Al sentarse, la niña se quedó inmóvil unos segundos observándolos. «Nunca he cenado con una familia antes», confesó con voz pequeña pero cargada de historia. Julio y Livia intercambiaron una mirada profunda, ese tipo de mirada que no necesita palabras. «Entonces será la primera de muchas», respondió Julio. Alice apretó los labios, conteniendo una sonrisa de incredulidad. Dio la primera cucharada de sopa y cerró los ojos. No porque se quemara, sino para grabar ese instante. Cada sensación era más que comida, era pertenencia. Después de la cena, mientras recogían la cocina, Alice encontró una cajita musical en una repisa alta. Julio la tomó y le dio cuerda, llenando el ambiente con una melodía suave y casi hipnótica. Alice apoyó la cabeza en el pecho de Livia, escuchando la música como si fuera puente hacia su pasado y a la vez invitación a un futuro nuevo. Fue entonces cuando preguntó en un susurro casi inaudible: si me quedara aquí, ¿me querrían? La pregunta cayó en la cocina como lluvia después de meses de sequía. Julio respiró hondo y Livia estrechó a la niña contra sí. «No solo queremos», respondió Livia con ojos brillantes, «la deseamos». Alice exhaló lentamente, y el narrador jura haber visto en ese instante una parte de su alma reconectar en su lugar. Más tarde, ya con la casa sumida en ese silencio reconfortante que surge cuando todos están donde deben estar, llamaron a Alice para conversar en la sala. Ella llegó descalza, con pasos pequeños, sosteniendo la foto de su madre como amuleto para enfrentar lo desconocido. Se sentaron en la alfombra al mismo nivel para que nada resultara lejano. «Alice», comenzó Julio con una delicadeza que le era extraña a quien está acostumbrado a decisiones duras del mundo empresarial. «Hoy fue un día muy importante para nosotros y queremos preguntarte algo». La niña asintió con ojos grandes y atentos. Livia tomó sus manos pequeñas entre las suyas y con voz firme pero llena de emoción dijo: «Si tú quieres,
quieres, si es tu deseo, nos gustaría ser tu familia, oficialmente, para siempre. El silencio que siguió no fue de dudas, sino de impacto. Alice tardó unos segundos en comprender la magnitud de la frase. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brotaron rápido, como si el cuerpo guardara demasiadas y no supiera cómo contenerlas. Miró la foto de su madre, como siempre cuando necesitaba valor, y luego alzó la vista hacia los dos adultos. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó con honestidad que cortó el aire. Julio respondió primero con voz ronca: ya lo eres, desde el primer momento en que entraste en esa pastelería. Livia añadió inclinándose hacia adelante: no necesitas ser nada más que tú misma, te queremos tal como eres. Alice sollozó bajito, tratando de secar las lágrimas con el dorso de la mano, y en ese momento, por primera vez desde que su madre murió, creyó, aunque apenas un poco, que quizá el amor podría elegirla de vuelta. La respuesta no llegó en palabra, sino en abrazo. Alice se lanzó a los dos, abrazando a Julio y a Livia a la vez, con miedo de que si soltaba a alguno, todo desapareciera. Fue un abrazo apretado, intenso, cargado de la urgencia de una niña que ya perdió todo una vez. Julio cerró los ojos sintiendo los bracitos en su cuello y comprendió, por primera vez, algo simple y profundo. No solo estaba salvando una vida, se estaba salvando a sí mismo. Livia lloraba sin pudor, dejando que cada lágrima cayera en el cabello de la niña como pequeñas gotas de cura. Allí, en ese abrazo entre tres vidas heridas, surgió una promesa silenciosa, no de perfección, porque nadie era perfecto, sino de permanencia, una promesa de que nadie más sería dejado atrás. Poco después, todavía abrazados en la alfombra, Alice respiró hondo y dijo algo tan sencillo que rompió las últimas defensas emocionales de los adultos: quiero quedarme, quiero ser de su casa. No fue frase ensayada, fue un deseo puro nacido desde lo profundo. Livia colocó las manos en las mejillas de la niña y dijo: entonces lo eres. Julio completó con una sonrisa emocionada que parecía casi a punto de estallar: y nadie te sacará de aquí. La niña sonrió, una sonrisa grande, iluminada, que llevaba años de ausencia y a la vez el inicio de una nueva historia. Pasaron minutos riendo y llorando juntos, como quien encuentra descanso tras un largo y cansado camino. Era el comienzo de una familia nueva, improbable, pero absolutamente destinada. En los días siguientes, todo fue tomando forma con naturalidad sorprendente. Julio gestionó los papeles necesarios, habló con asistentes sociales que quedaron consternados por la situación de Alice y conmovidos por la conexión inmediata entre los tres. Livia arregló la habitación con un mimo casi artesanal. Puso estanterías bajas, un mesita con lápices de colores y decoró la cama con dos almohadas nuevas, una con estrellas y otra lisa azul, el color favorito de Ana Paula. Alice ayudaba en cada detalle, preguntando si podía hacer algo. Pintó un dibujo de su madre sosteniendo su mano y lo colgó en la pared como si dijera: sigues aquí. Poco a poco, la casa antes silenciosa y con huecos se transformó en un hogar vivo y palpitante. Ya no era la casa de dos adultos intentando lidiar con sus fracturas. Era una familia aprendiendo a respirar al mismo ritmo. Con el tiempo, Alice y Livia crearon una rutina especial, sobre todo en la cocina. Un día, mientras separaban ingredientes para una torta, Alice dijo: mi mamá decía que cocinar es cuidar a la gente sin tener que decir mucho. Livia sonrió sintiendo un calor que llenaba cada rincón oscuro de su alma. Tenía razón, respondió colocando la mano sobre la de la niña. Fue entonces que las dos tuvieron una idea casi al mismo tiempo: usar la pastelería como un lugar de acogida. Julio entró a la cocina justo cuando hablaban de eso, y al escuchar la propuesta, enseñar a niños huérfanos y vulnerables a hacer tortas, ofreciendo afecto, dignidad y oportunidad, supo inmediatamente que ese sería el siguiente paso, la extensión natural de la historia que las unió. Así nació, con tres voces y un solo corazón, el proyecto Ana Paula. El lanzamiento del proyecto Ana Paula ocurrió en una mañana clara, con olor a torta recién hecha, llenando la pastelería y niños curiosos acercándose con pasos tímidos. Alice, ya oficialmente parte de la familia, llevaba un delantal pequeño con su nombre bordado y ayudaba a repartir utensilios como quien entrega llaves a nuevos futuros. La confitería, antes un lugar de lujo silencioso, se transformó en un espacio lleno de vida, voces, risas e historias que, como la de ella, buscaban un nuevo comienzo. Los niños
niños salían con pasteles torcidos pero felices, manos cubiertas de harina y el corazón calentito. En medio de toda esa energía, Alice miró el retrato de su madre colgado en la pared y sonrió, sabiendo que ella estaría orgullosa. Meses después, la rutina familiar estaba tan integrada que nadie recordaba cómo era la vida antes de Alice. Las mañanas venían con olor a café y naranja, las tardes con charlas sobre la escuela y las noches terminaban con la caja de música sonando suave en su cuarto. Creció, no solo en altura, sino en luminosidad. Livia halló paz donde antes había culpa. Julio halló propósito donde había vacío. Y Alice halló pertenencia donde antes solo había sobrevivencia. En su siguiente cumpleaños, ya con 10 años, sopló la vela con ambos a su lado y dijo simplemente: «Gracias por encontrarme». Livia besó su frente. Julio apretó su mano. La niña sonrió, sintiendo algo que tardó una vida en alcanzar, la sensación plena de estar en casa. Y mientras el pastel se servía a los niños del proyecto, Alice miró el retrato de su madre y murmuró: «Lo logramos». En ese instante, todos supieron, no se trataba solo de una adopción. Era la historia de 3 vidas que se reconstruyeron a partir de un único gesto de compasión.